palabra. Vamos rápidamente al versículo y al texto de la palabra que quiero estar compartiendo con vosotros. La lectura va a ser muy corta, pero la palabra va a estar desgranándose de alguna manera poderosa. En Mateo, el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 7 y versículo 15, dice así la palabra del Señor: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Dice la palabra del Señor en el versículo 7:16 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos y higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. Amén a la palabra del Señor. Jesús habla en el capítulo 7 de muchísimas cosas maravillosas para nosotros. La Biblia dice que empieza el capítulo 7 hablando de no juzgar, pero hablando de la regla de cómo juzgar para no ser juzgado. Empieza a hablar de la regla de oro: pedir, recibiréis. Y empieza a hablar de tantas cosas, de la puerta estrecha, del camino angosto, del camino ancho. Pero cuando llega el versículo 16, dice: así que por sus frutos los conoceréis. Yo quisiera hoy hablaros con un eslogan y un título, y es de que es más importante los frutos que los dones. Las dos cosas son muy importantes porque las dos cosas vienen de Dios, pero hay dos funciones. La palabra don quiere decir regalo o habilidad o facultad para hacer algo. Es algo que uno obtiene y es una habilidad, es algo que uno hace por medio o bien de dones naturales o bien de dones espirituales. Son habilidades y son regalos. Pero si profundizamos un poco en la palabra de Dios, los frutos tienen que ver con el carácter, tienen que ver con lo que uno es. Mire, yo quisiera, antes de entrar en el tema, hablaros de que hubo un rey que tenía muchísimas habilidades naturales, incluso dones de Dios, ¿vale? La palabra del Señor dice que no habrá ninguno más sabio nacido de mujer que Salomón. Es decir, Salomón tenía muchas habilidades y facultades naturales y otras que eran dadas por Dios, como es la sabiduría. Él tenía también un don, un regalo, una habilidad. Él tenía un llamado, él tenía algo que realizaba en medio del pueblo de Israel, y era que era el rey. Di conmigo, era rey. Entonces la palabra del Señor cuenta que él, hermano, fue el que edificó el gran templo, el famoso templo de Salomón. Y la palabra del Señor cuenta muchas historias de él, cómo tenía sabiduría dada por Dios, dones dados por Dios para poder discernir cuando vino aquellas dos mujeres, cuando vinieron, que eran las dos, decían ser madre del mismo hijo vivo y despreciaban muerte. Todos sabemos cómo fue y cómo se desarrolló. Su sabiduría, su manera de actuar, su manera de hacer por medio del don que Dios le dio, fue conocido y popular en todos los confines de la tierra. Miren bien, dice que tenía mucho oro. Estamos hablando de que la palabra don es regalo, es adquisición, es facultad, es habilidad, es algo que uno obtiene. Pues Salomón era ese hombre. Tenía muchísimo oro, tenía muchísimo séquito. La palabra del Señor, hermano, empieza a decir cómo creó y cómo edificó el templo, cómo fue su fama, su popularidad. La palabra del Señor dice que vino la reina del sur, la reina Saba, de los confines de la tierra, de escuchar cómo era ese hombre. Y dice la Biblia que cuando llegó allí se quedó sorprendido de ver su sabiduría, de ver la manera como hablaba, de ver cómo eran sus siervos, cómo servían en el palacio, cómo era del menor al mayor,
se quedó fascinada y dijo: escuché de tu fama. Dice: pero no era ni la mitad de lo que me habían dicho. Cuando en un principio no lo creí, pero ahora he visto que no es ni de la mitad que me contaron. Es decir, era un hombre apoteósico, hermanos, con un arte arquitectónico grandioso, como fue el templo de Salomón, de oro. Y dicen, hermanos, los historiadores, que posiblemente podía ser o ha podido llegar a ser el rey más rico en oro y en dinero y en lo que son pertenencias, más rico de toda la historia. Pero miren bien, ¿por qué estoy hablando de Salomón? Porque estamos hablando de frutos y de dones, y quiero hacer una introducción de esta manera. Salomón, en el libro de Proverbios, capítulo 8, versículos 19-21, aquel que es el hombre más sabio nacido de mujer, aquel que tenía muchísimas adquisiciones, aquel que tenía muchísimos dones, aquel que era popular por lo que tenía y poseía, dice en Proverbios, hermano, 8:19, mejor son mis frutos que el oro, y el oro finísimo. Es decir, Salomón se quedó mirando el templo, Salomón se quedó mirando toda la riqueza y el séquito que le daban los reinos que eran colindantes a él, que dice que le daban de joyas, de oro, como he mencionado. La reina Saba vino con un séquito y le dio de todo, tenía muchísimo, obtenía mucho. Quédate con esto: el don es lo que obtienes, es lo que tú tienes. Y dice la Biblia que después de ver todo, después de ver su oro, después de ver el templo, después de ver todo lo que tenía y su popularidad, él dice en el Proverbios 8:19-21, mejor son mis frutos que el oro finísimo. Estaba diciendo Salomón, aquel que es hombre más sabio nacido de mujer, estaba diciendo: es más importante los resultados, es más importante los frutos que lo que es el oro. Es más importante lo que yo soy que lo que yo tengo. De eso se trata. Hay gente que se pone más importante por lo que tiene, pero hoy quiero decirte que es más importante lo que tú eres que lo que tú tienes. Los dones tienen que ver con lo que tienes, pero los frutos tienen que ver con lo que eres. Por eso es tiempo que sepamos diferenciar. Y en este tiempo de caos, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de aflicción, hay algo que se dará a conocer: los que son y los que no son. Y no serán por los dones ni las habilidades, serán por los frutos. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Además, en Eclesiastés 5:10, el hombre más sabio nacido de mujer dice: el que ama el mucho tener no sacará fruto. El que ama el mucho tener no sacará fruto. Porque el fruto tiene que ver incluso con las intenciones. Y dice el texto: vanidad de vanidades, esto es vanidad. Y si usted lee el versículo 9, dice: es mayor el fruto, y es mayor los resultados, y es mayor la ganancia que todas las riquezas y el dinero que pueda obtener. Quiero, sin irme del hilo, Jesús dijo: así que por sus frutos se conocerán. Levanta su mano y di conmigo: así que por sus frutos se conocerán. El don no te da a conocer. El don no te da a conocer. Puede ser conocido, puede ser que adquiera popularidad, pero eso no es lo que tú realmente eres. En el mismo capítulo 7 dice la Biblia, creo que es en el 21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino. Y dice el 22, creo que es, dice: y vendrán muchos y me dirán: en tu nombre profeticemos. La palabra del Señor dice que hay 9 dones y hay 9 frutos. El don de la profecía, el profetizar, di conmigo, el profetizar es un don. Es un don. Y dice: y vendrán muchos y me dirán: en tu nombre profeticemos. ¿Qué está aportando ese sector de gente?
Di conmigo, dones. En tu nombre profeticemos. En tu nombre echemos demonios. En tu nombre hicimos sanidades. En tu nombre. Y todo ese sector de gente que está hablando en el mismo capítulo 7, Jesús está hablando de personas que aportaban dones. Y es malo sanar, ¿no? Es malo echar fuera demonios, ¿no? Es una de las virtudes que el reino ha dado, que el reino se ha establecido, echar fuera demonios. Quiero que sepa que este mensaje es un mensaje para mayores de 18 años. Pero le dice: vosotros habéis ido a conocer al mundo por lo que no séis. Vosotros, el profetizar, quizás habéis dado a conocer entre el pueblo y entre el mundo. Pero dice: apartaos de mí, hacedores de maldad, dice, porque nunca os conocí. ¿Se habéis dado cuenta? Aquellas personas que no tienen fruto y solamente tienen dones, pueden ser que sean conocidos y populares en el mundo, pero para Dios no hay un registro en el padronamiento del cielo con su nombre. Jesús le estaba diciendo: apartaos de mí, hacedores de maldad. Es decir, que tú profetices y que tú prediques no me garantiza que tengas un carácter conforme al Espíritu Santo, incluso que seas conocido en el reino de Dios, porque la gloria del hombre no tiene que ver nada con la gloria de Dios. La gloria de Dios se ve en personas que se van formando el carácter, que son los frutos del Espíritu Santo. Y cuando Jesús le dice: apartaos de mí, ahí la palabra en griego, la interpretación griega del texto antiguo, le está diciendo: apartaos de mí, desleales, hacedores de ilegalidad. Y es que hoy día, más que nunca, estoy viendo gente que sabe predicar, gente que sabe cantar, gente que sabe profetizar, gente que sabe predicar, pero gente que no saben ser leales, gente que no sabe ser fieles en el tiempo difícil, gente que saben predicar pero no saben perdonar, gente que saben profetizar pero no saben controlar su lengua en casa cuando nadie le ve. Y llega el momento que así que por su fruto serán conocidos. Hay dos cosas que quiero señalar aquí. Hay dos cosas que quiero señalar. Una cosa es ser justificado por los hombres y otra cosa es ser justificado por Dios. Aquí quiero hacer un paréntesis. Pastor, así que por sus frutos se conocerán. Pero en el libro de Hechos dice: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice la Biblia: y me seréis testigos en toda Judea, en Palestina y en los confines de la tierra. Me seréis testigos. Ya a veces se ha hecho una mala interpretación de este texto. Un testigo creíble se ha hecho esta interpretación. Testigo creíble, el que tiene dones, el que sana, el que profetiza, el que sabe bien predicar. Entonces serán testigos, mi testigo. Pero no dice eso la Biblia. La Biblia dice: recibiréis poder. Poder es la habilidad. Recibiréis dones, recibiréis poder, recibiréis el don de sanidad, recibiréis el don de profecía, recibiréis poder. Es verdad. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo. Pero ahora dice, punto y coma, y dice: y me seréis testigos. ¿Sabes lo que quiere decir la palabra testigo en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8? Y me seréis populares, y me seréis famosos. ¿Quiere decir eso? Y me seréis grandes predicadores. Que no estoy en contra de ellos. Ojalá se levanten en España los mejores predicadores del mundo, y que el país de la nación de España sea la más bendecida, y que se llenen los teatros, y que se llenen los campos de fútbol, y que se llenen todas las cosas de la gloria de Dios. Pero atención, estoy diciendo algo más profundo. Dice la Biblia: y me seréis testigos. Que estaba diciendo ahí en el libro de los Hechos que seremos testigos, que seremos populares y que seremos conocidos por las habilidades de los dones. No, la palabra testigo ahí quiere decir mártires. Y seréis martirizados. Seréis martirizados por causa de mi nombre. ¿Sabes cuándo se acaban los dones? Cuando llegamos al cielo. Pero ¿saben la tierra cuando se delata si una persona solamente fue depositada
toda su confianza en el don, en el regalo y no en el dador, cuando viene el momento de ser martirizado y no eres fiel y no eres leal. Por eso Jesús le dice: apartad de mí, hacedores de maldad, porque tenéis la habilidad de profetizar, pero no tenéis la facultad de serme leales y obedecerme. Wow, aleluya. Entonces, ¿cuál es el testigo creíble ahí? Ahí no está hablando de popularidad ni de famoso, está hablando de fidelidad. Di conmigo: fidelidad y legalidad. La legalidad tiene que ver con el carácter y los frutos tienen que ver con el carácter. Una iglesia que soportó 3 siglos de persecución, donde cristianos eran colgados y eran puestos al sol y se morían de hambre. Cristianos, hermanos, que eran comidos con sus familias en los teatros de Roma y en todos los cercos romanos. Y venían los leones que dejaban días y días y meses sin comer, y los ponía una familia ahí con niños pequeños. Y ¿saben qué? Eran testigos creíbles, porque en el tiempo de la adversidad y en el tiempo de la dificultad seguían adorando a Dios. Y dice Flavio Josefo, historiadores de la época, que las familias enteras eran devoradas como leones. Pero hay algo que el emperador de Roma se tenía que tapar los oídos, y no era porque profetizaban, ni porque predicaban bien, ni porque hacían milagros, que Dios quiera que haga muchos milagros por medio de este ministerio. Era porque en el tiempo donde venían los leones desquebrajaban los huesos, y a mamás venían con su bebé, quizás le estaban amamantando, le eran arrancado de su brazo a la boca de esos leones furiosos, llenos de hambre. ¿Saben qué? Lo que era que testigos creíbles, porque en medio del circo romano, en medio de la aflicción, en medio del quebranto de sus huesos, dicen los historiadores del cristianismo que ellos cantaban una alabanza y decían: Maranata, me encuentro con el Señor, Cristo viene. Llega un momento que la iglesia se levante, no con pamplinas y tonterías, sino que sean conocidos por su lealtad, fidelidad en el tiempo de la aflicción. Aplauda fuerte si entendiste el mensaje. Así que por sus frutos se conocerán. Levanta tu mano y di conmigo: así que por sus frutos se conocerán. Dice la Biblia que se reunieron en una ocasión. Se reunieron en una ocasión todos los árboles para ver quién reinaba. Qué bonita es la palabra de Dios. Jueces capítulo 9. Dice que se reúnen todos los árboles. Y lo cuenta así la Biblia porque es una metodología judía y hebrea hasta hoy, hacer parábolas y enseñanzas. Y dice que se juntaron todos los árboles. ¿Te imaginas una reunión de árboles hablándose unos a otros? Parece un cuento de Walt Disney. Creo que Walt Disney se inspiró en la Biblia. Dice que todos los árboles se reunieron para ver quién reinaba. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿Y sabes qué dice la Biblia? Dice que se reunieron para buscar rey. Y dice que se reunieron y fueron todos los árboles al olivo. Al olivo. Y le dijeron: olivo, vente con nosotros y reina. En otras palabras, te voy a dar un ministerio apoteósico. Te voy a dar un ministerio apoteósico. Vas a llenar estadios. Vente a reinar, olivo. Y mire, vas a hacer cada profecía. Vas a decir cada cosa. Vas a predicar. Vas a predicar mejor que Martin Luther King. Vas a ser un monstruo. Olivo, vente. Todos los árboles le dijeron al olivo. ¿Sabe cómo respondió el olivo? El olivo dijo: he de dejar mi aceite, en el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande entre los árboles. He de dejar el aceite. El primer mandamiento que Dios sale de sus labios para el planeta Tierra fue fructificar, y tiene que ver con los frutos y no con los dones. Y Dios le dice ahí: he de dejar yo mi fruto, he de dejar yo mi aceite para ser grande. Yo no voy.
Y rápidamente, escuche esto, se van de la higuera y dice: venga, anda, vente tú y reina. Vente tú, hombre, que tienes cualidades, tienes habilidades, vente, reina sobre nosotros. ¿Y sabes qué dijo la higuera? Dice: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande entre los árboles. Y ahora se van a la vid. Esto no es una historia de Walt Disney, la Biblia lo dice. Y ahora se van todos los árboles a la vid. Y le dice: vid, vente con nosotros a reinar, que vas a ser grande, que vas a tener un ministerio apoteósico, donde no hace falta ni soplar. Con la sombra vas a sanar. ¿Y sabe qué le dijo la higuera? He de dejar mi fruto. O sea, perdón, la vid. Dice: he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande entre los árboles. Los 3 árboles que van a buscar, que son de fruto, le dice: no me hace falta ser grande, porque ya soy productivo. No me hace falta tener dones para creerme más grande de lo que soy, porque estoy cumpliendo con la función que fui diseñado y fui creado. El fruto tiene que ver con eso. Dice: voy a dejar mi olivo, voy a dejar mi dulzura, voy a dejar mi mosto. No. Yo antes prefiero ser grande ante Dios que ante los hombres. Y dice la Biblia que fueron entonces a una mata y a un árbol, a una mata que no era fruto, que era improductiva. Fue a la zarza. Entonces fueron todos los árboles a la zarza. Y la zarza dice: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza le respondió a los árboles: si en verdad me elegéis por rey sobre vosotros, dice, venid y abrigaos sobre mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore como a cedros del Líbano. Entiende esto, que hay un misterio bíblico. Se fue ante los árboles que dan fruto y que honran a Dios, y dijeron: no voy a dejar mi esencia. No voy a dejar mi esencia por la popularidad. No voy a dejar mi esencia por ser más grande ante los hombres, por aparentar algo que no. No, pero ahora va una zarza. Y la zarza dice: ok, yo sí. Así hay muchos cristianos que no tienen identidad porque no tienen fruto, que van tras los ministerios que quizás son famosos, pero no creen ni saben qué es paternidad y autoridad, ni legalidad, ni nada. ¿Y sabe qué? La zarza sí aceptó porque en ella no había fruto. ¿Saben lo que te quiero decir con esto? Si vamos a profundizar en la parábola, te tenía que hablar profecía y tenía que hacer interpretación interliteraria. Lo digo rápido, te digo bien rápido, aunque no es el mensaje. El olivo, hermanos, ¿sabes quién era el olivo? El olivo era el rey David. El olivo era el rey David. La Biblia dice, en un salmo dice: me siento como olivo verde. Era un olivo verde, ¿sabes? Pero ¿sabes quién era? La higuera, por el dulzor. La higuera era Salomón. Salomón, dice la historia bíblica, que no hubo paz más años y más duradera en Israel que cuando el rey Salomón reinó. ¿Y sabes quién era la vid? Atención, la vid era Cristo. Cristo dijo: yo soy la vid verdadera. ¿Se habéis dado cuenta? A los que tienen fruto no esperan que los hombres vengan y le hagan grande. ¿Por qué? Porque la persona de fruto llega al reino por sus propias patas, por sus propias piernas, por sus propias habilidades, por su propio designio de su voluntad. Pero ¿sabe quién acertó? ¿Quién aceptó la zarza? Y la zarza no es otra cosa sino Saúl. Saúl fue la zarza que la buscaron el pueblo de Israel, y Dios se lo da por disciplinar al pueblo o por aceptar porque estaba en sus parámetros. Pero era Saúl una persona que tenía dones. ¿Sabes qué? Dice la Biblia que de hombros para arriba era muy alto y que tenía muchas cosas que decir y muchas cosas que hacer, pero no tenía fruto de obediencia. ¿Y sabes qué? Una persona que tenga dones pero que no tenga fruto y encima tenga popularidad, se convierte en el simple rechazado de una zarza. ¿Y sabe usted cuál fue el origen de la zarza? El origen de la zarza fue el pecado. Cuando Dios hizo el huerto del Edén, en el huerto del Edén no existía la mata de la zarza, pero cuando Adán y Eva desobedecen, dice: entonces por tu causa maldita es la tierra, dice, y la tierra dará abrojos.
y espinos. Y ahí se trata. ¿Saben qué? No hay algo que represente más el pecado y lo deprobable delante de Dios y lo más corrupto que un hombre posicionado con dones, pero que no tenga fruto, que no tenga obediencia, que no tenga fidelidad, que no tenga legalidad, que no entienda el carácter del Espíritu. Por eso llega tiempo que así que por su fruto se conocerá. La iglesia no se va a conocer por los dones, se va a conocer por los frutos. Aleluya, dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Entonces le dijo: así que por tus frutos seréis conocidos. Aplicándolo a nosotros, quien tiene carácter y tiene identidad conforme al Espíritu Santo, conforme a Dios, no necesita ser halagado por nadie. No va a cambiar su esencia por lo que le pueda dar el hombre. No es predicar ni profetizar, es fructificar. La palabra fructificar tiene que ver con productividad. Y conmigo, fructificar tiene que ver con productividad. Hay gente tan estéril que solo sabe profetizar, pero no perdonar. Hay gente tan estéril que son los escaparates de las joyerías. Solo sirven para ser expuestos, pero nadie tiene alcance hacia ellos. Satanás fue un exegueta de la palabra, un mal exegueta de la palabra, pero la predicó y se la predicó al mismo Jesús. Dice la Biblia que en el desierto Satanás le dijo: escrito está, como dice la Escritura, tírate, porque no se trata de lo que dice, se trata de lo que eres. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta hora. La legalidad tiene que ver con el carácter y con el fruto. Mira, hay otro hombre llamado Sansón. En el capítulo 14 de Jueces, la palabra del Señor dice que fue a buscar matrimonio. Vamos a estar terminando, 10 minutos más aproximadamente. Dice que fue a buscar matrimonio. Y dice que se fijó en una de las mujeres de los filisteos. ¿Se acordáis? Capítulo 14, que fue a Timán, a la ciudad. Y dice que fue con sus padres. Pero dice que conforme iba camino por el bosque, se encuentra con un león. Di conmigo, Sansón era un hombre que tenía dones, pero no tenía carisma, no tenía fruto, no tenía carácter. ¿Y qué pasó? La Biblia dice que fue por el bosque y se encontró un león. Entonces te he dicho que Walt Disney se ha inspirado en la Biblia. Un hombre iba camino al bosque, por el bosque, a encontrar a su mujercita. Parece un cuento, pero es verdad. Y dice que se encuentra con un león. Y dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo vino sobre el poder, el don, la habilidad, porque era, y conmigo, era nazareo. Y tenía principios y códigos. Y dice la Biblia, no voy a hacer caso, que viene el poder sobre él, la habilidad, el don, ¿y qué hace? Dice que lo mató. Cogió al león y lo mató, lo despedazó. El devorador es devorado por un hombre que tiene dones. Qué bonito, ¿verdad? ¿Quién no quiere de aquí despedazar leones? Yo quisiera. ¿Quién no le va a gustar tener dones de Dios? Yo lo quiero, yo lo anhelo, yo lo oro. Pero no lo desenfoquemos. El don es un medio. El don es un medio para la edificación del pueblo, pero no es un fin. Y ahora dice la Biblia que Sansón lo devora, lo mata al devorador, al león. Muy rápido. Y dice la Biblia que se fueron a ver a esa mujer y le pide la mano con sus padres. Pero sus padres no se dieron cuenta que había hecho esa habilidad. Y la palabra del Señor dice que después de días, de 3 semanas aproximadamente, va de vuelta Sansón a ver a la futura esposa. Y dice, textualmente lo dice capítulo 14 de Jueces. Léalo, que Dios le va a dar inspiración, iluminación. Dice que iba caminando por el mismo camino que con el don de Dios en él hizo despedazar a un león. Ahora dice que va de camino por ahí. Y dice, la Biblia textualmente lo dice así, dice, y desviándose del camino, le llamó la atención
el cadáver del león. Ahora vemos ahí un hombre con dones de Dios, pero le falta fruto, carácter, carisma. Y dice que lo vio, y dice, voy ahí, siento curiosidad por ver al león que lo maté con mis propias manos. Que no tiene carácter, se cree que la gloria es para él. Y dice que va donde está el león, y dice la Biblia textualmente que había un panal de miel y muchas ovejas dentro del cadáver, de los huesos del león. ¿Se imagináis los huesos del esqueleto de un león? Y dentro de ese esqueleto un panal y lleno de miel. Atención, ahora ahí vemos carácter, carisma o dones. ¿Qué es más importante? Lo que te hace tener victoria es el fruto. Y dice la Biblia que tomó el panal de miel, pero no le dijo nada a su padre. Y se lo comió y dice, qué dulce, qué bueno, qué bueno. Di conmigo, comió alimento de lo muerto. Y ahora cuando come de esa miel, va a su casa y le da miel también. De esa miel se la da a sus padres y a su madre y a su familia. Y había un código nazareo y lo rompió el código nazareo. No podía acercarse a un cadáver y mucho menos comer de él. Pero él va y come de la miel y luego le da miel a los demás. Así es el predicador y el hombre o la mujer de Dios que tiene dones de Dios pero no tiene carisma. Son personas que aparentemente tienen dones muy bonitos y que dan miel de los labios, pero trae alimento se alimenta de lo muerto. No tienen vida de Dios, son desprovistos por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque rompen códigos por tal de dar miel. Es decir, prefieren quedar bien ante la gente, prefieren que de ellos coma mucha gente, incluso caramelar a los demás, rompiendo códigos y principios. Pero ¿por qué dice la Biblia? Por sus frutos se conocerán. La misma victoria que fue adquirida por el don, por falta de carácter, fue su mayor derrota. Y ahí vamos a dejarlo. Entonces, tienen miel en los labios, pero rompen principios. Miren bien, hermanos, di conmigo, es tiempo que se conozca por los frutos. Miren lo que dice, hermanos. Mira lo que dice Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. ¿Cómo es? Di conmigo, pura. Dice, es pacífica, es amable. ¿Qué está hablando? De los frutos. Digo de nuevo, porque la sabiduría que viene de lo alto, primeramente, es pura, leal, es pacífica. Segundo, amable, benigna, llena de misericordia, llena de frutos, sin certidumbre ni hipocresía. No hay algo más hipócrita que una persona que tenga habilidades pero no tenga legalidad ni tenga frutos. Por eso llega el momento que la iglesia se va a conocer por los frutos. Y ahora paso al segundo plano, y con esto vamos a estar cerrando el mensaje. ¿Qué es lo que te va a marcar la diferencia en el tiempo de la aflicción? ¿Tus habilidades o tus frutos? ¿Lo que tienes o lo que eres? Porque el rey Nabucodonosor, mientras que tenía cetro, tenía corona y tenía lugar, era un rey, pero cuando fue quitado de todo se convirtió en una bestia. Porque hay gente que pone su fundamento en los medios y no en los fines. La palabra del Señor dice que hubo un hombre que cuando fue bendecido por su padre, le dijo, rama fructífera. Di conmigo, rama fructífera. ¿A quién se lo dijo eso? A José. Se reunió con todos sus hermanos, con todos sus hijos, perdón. Y al de los hermanos más pequeños, que era José, le dijo, eres rama fructífera. Y los que son de fruto, di conmigo, los que son de fruto serán conocidos por el Padre y tienen el carácter del Espíritu. Ahora, cuando José es profetizado de su papá hacia él por medio de Dios y le dice rama fructífera, ¿por qué se vio que era fructífero?
¿Porque tenía sueños? No. Se vio que marcó la diferencia porque era un hombre que tenía dones, pero también tenía fruto, estaba equilibrado. Di conmigo, la persona, el líder, el cristiano que tiene frutos y tiene dones, perdón, es un hombre equilibrado. Pero cuando pesan más los dones, ¡pum!, es más importante el fruto. Mira, te voy a comparar dos, y porque si no sería muy amplio. Los dones en el cielo se acabarán, pero los frutos eternos. ¿Por qué? Dice que el fruto del Espíritu es amor. Y en esto conocerán que son mis discípulos, que se prediquen muy bien, es que se améis los unos a los otros. Y en el cielo lo que va a regir es el amor. Y el reino de Dios, donde se basa, es los frutos y el reino. Además, dice la Biblia que Él quita reinos y traspasa de reinos a un pueblo que diera frutos. Es más, el Padre no se contenta en que haya personas que prediquen bien y que profeticen muy bien, porque las profecías tienen que ser examinadas, porque como dijo Spurgeon, por mucha agua cristalina que salga de un grifo, sabe un poco a grifo. Por muchas profecías sabias que vengan de un hombre de Dios, sabrá un poco a humanidad. Por eso la palabra del Señor dice: examinéis las profecías, desechar lo malo y de retener lo bueno. ¿Saben lo que te quiero decir con esto? Es de que se van a conocer por sus frutos. José marcó la diferencia porque estaba equilibrado entre don y carisma y carácter. ¿Y dónde se marcó la diferencia? Cuando los hermanos lo vendieron, cuando fue esclavo, cuando fue encarcelado, cuando fue enjudgado, injustamente. Y la palabra del Señor dice que sus propios hermanos lo vendieron. Di conmigo, los frutos te dan a conocer lo que eres. Y dice la Biblia que aquel que fue esclavo, carcelado, mal juzgado, vendido por los hermanos, Dios le dio dos frutos, que fue lo que a él le hizo sostenerse. ¿Sabes qué fruto le dio? Di conmigo, levanta tu mano derecha. El primer hijo de José fue Manasés. Di conmigo, Manasés. Y el segundo hijo fue Efraín. Efraín. Manasés quiere decir olvidar. Y Efraín quiere decir fructificar. Es decir, que en el tiempo de la aflicción, donde eres enjuiciado, donde los hermanos te venden, donde el tiempo de pandemia, donde los seres queridos se están muriendo, donde no entendemos el por qué, ni el cómo, ni qué está pasando, y lo que nos enfrentamos a veces y decimos como Job: Señor, te has puesto como enemigo de mí, no veo tu mano. En ese tiempo es lo que se da a conocer lo que hay en el corazón. Y a José le tuvo que nacer dos frutos. Uno que fue Manasés, que quiere decir que me hizo olvidar. La falta de perdón te estanca, y hay gente que tienen dones pero no saben perdonar y están estancados. Pero José tuvo un fruto que se llama Manasés, que era el que me hizo olvidar. Tuvo que perdonar a sus hermanos, tuvo que perdonar todo lo que vivió. ¿Sabe para qué? Para luego fructificar, porque Dios está más interesado en que fructifique que en lo que tienes. Es decir, está más interesado en lo que eres que en lo que tienes. Y miren bien, hermano, tú dirás: estoy pasándolo muy mal, no entiendo lo que me está sucediendo. A José le nació Manasés y le nació Efraín, pero a ti te ha nacido el león de la tribu de Judá, Jesucristo el Nazareno, que se ha nacido en tu casa, en tu hogar y en tu corazón, y te va a dar la habilidad de obedecer, de ser leal, de olvidar y fructificar. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta hora. ¡Aleluya! De verdad que no estoy mirando las notas. Es un mensaje nuevo que el Señor me estaba ministrando. Di conmigo: hay que olvidar para poder fructificar. Miren, Dios, cuando tuvo que hacer algo, usó incluso a vasos de deshonra, que son los reyes y los gobernadores de los países idólatras. Pero cuando tenía que edificar, buscó a hombres con fruto y con carácter. Bien rápido.
Bien rápido. Pero tengo que hablarlo porque el Espíritu Santo, creo que el Espíritu Santo me está indicando que lo diga. Y como así lo siento, así lo digo. Llega el tiempo que la iglesia se va a conocer como Ana y no como Penina. Penina era la típica mujer que tenía dones, tenía regalos, tenía la habilidad de dar a luz. Escucha. Pero dice que estaba entrando en competencia, que afligía a Ana, que se gloriaba de lo que era o de lo que tenía. Pero Ana era de frutos. Ana tenía paciencia. Y ahora vemos ahí dos estilos de iglesia. Penina, no. Una iglesia que tiene dones, pero no tiene frutos. ¿Sabe qué casualidad? Que el capítulo que Dios le habla de los frutos, le habla a la iglesia de Gálatas. Y la iglesia que habla de dones, habla en 1 Corintios. Por cada uno Dios le da lo que necesitamos. Y dice que Penina podía tener hijos, pero Ana era paciente. Penina era de tener dones y todos sus hijos, yo no los conozco, yo no sé quién son, no eran conocidos. Pero sin embargo Ana, que era de frutos de la paciencia, dio a luz. Pasó de ser la estéril aparente que todo el mundo le rechazaba. Imagínate Ana cuando iba caminando por el Israel, todo el mundo la miraba mal, porque estaba mal visto ante Dios que una mujer no pudiera tener hijos, de tener dones, pero tenía frutos, era paciente. Y la Biblia dice que se convirtió en dar a luz. ¿Y sabes qué da a luz? Di conmigo, a Samuel. Y ahora la mujer que era Ana, que te era de frutos de carácter de Dios, tenía carisma, dio un don perfecto. Y dice que que Samuel fue juez, sacerdote y profeta. Y la Biblia dice que cuando veían a Samuel no veían tacha en él, porque las personas que tienen fruto y carácter pueden ser tachados por los hombres, pero cuando hacen algo por las habilidades que el Espíritu Santo le da, no tienen tacha, porque lo que hace es por el don perfecto de Dios. Con esto voy a terminar. Es tiempo de fructificar. Perdona. Ten el amor, la habilidad de perdonar en el tiempo que estamos viviendo. Que estamos viviendo tiempos muy difíciles, que no se entienden, que hay seres queridos. Hoy me llamaban de varias partes de España, de Alicante, de Bilbao, de Valencia, de Madrid. Personas que eran cristianas y que son cristianas están hospitalizadas y no tienen. ¿Cómo voy a hacer con eso? El carácter de Dios. Pase lo que pase, te voy a adorar y voy a creer en ti. Oh, Sharabakayarabaso. Es el tiempo de que la iglesia se levante, que deje de pleitos, se deje de que tú tienes y que tú sabes, se deje de que yo predico mejor y tú predicas mejor, se deje de que si la iglesia es más grande o más pequeña, si tiene más discípulos o menos discípulos. No te vas a conocer por eso. Dios te conoce y Dios te acepta y Dios te va a bendecir y va a marcar la diferencia en este tiempo tan difícil por la fidelidad, la legalidad y el carácter de los frutos del Espíritu Santo en ti. Por eso vamos a estar. Es tiempo que la iglesia se dé a conocer por los frutos. Entonces, pastor, ¿qué estás diciendo? ¿Pasamos de los milagros? No. Si los milagros no hay que buscarlos, los milagros se van a ejecutar cuando hay personas con fruto y con carácter. Donde está la presencia de Dios, hay. Jesús y fue a una iglesia, fue a una ciudad de Genesaret y por la incredulidad de sus corazones no pudo hacer milagros y era Jesús. ¿Qué pasa? ¿Que Jesús de Genesaret era menos Jesús que cuando andó por el mar? No. Pero era para fruto, para gloria y alabanza del Padre. Por eso vamos a estar terminando. Vamos a estar terminando. Aleluya. Y vamos a estar adorando a Dios. Es tiempo que usted sepa que se da a conocer no por las habilidades, sino por lo que eres. No por lo que tienes, sino por lo que eres. Porque el tener dones es lo que tú tienes, pero tener fruto es lo que tú eres. Y la Biblia dice que si el grano de trigo no cae, el fruto, y muere, no da conllego mucho fruto. Solamente las personas de fruto son los que van a la cruz.
Las personas de carácter de Dios en ellos son las personas que dan la muerte al yo, son las personas que obedecen, son las personas que mueren al yo, al viejo hombre, para que el Cristo crezca en ellos. Es tiempo que se levante esa iglesia, esos ministerios, esos líderes que se den a conocer por lo que son y no por lo que aparentan. Los religiosos tenían buena reputación, yo oro, yo diezmo, pero no tenían fruto, su corazón lejos de Dios. Pero hoy se levanta una iglesia, profetizo y declaro en fe que en España y en Europa y en todo el mundo se tiene que levantar esa iglesia que se va a dar a conocer por lo que son y no por lo que tienen, por lo que son y no por lo que tienen. Porque así que por los frutos se conocerán. Aplauda a Dios en esta hora. Aleluya. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Está pasando un momento difícil. No sé si te hirieron como a José. No sé si lo que demás que esperabas que te amaban te vendieron. No sé si estás pasando la aflicción. No sé si se ha levantado la enfermedad, ha llegado el COVID a tu familia. Déjame decirte que es más importante lo que eres que lo que tienes. Y la Biblia dice que somos hijos. La Biblia dice que somos herederos. La Biblia dice que todo lo podemos en Cristo. La Biblia dice que estamos sentados en los lugares celestiales, bendecidos con toda bendición espiritual. Por eso en este momento es más importante lo que eres que lo que tienes. Miren bien, levante su mano allí en su casa. Ahí si va con el coche, está escuchándonos, está viéndonos, o está quizá en cualquier lugar del hospital. El Señor te dice, es tiempo de olvidar para poder fructificar, porque Dios está interesado en que seamos fructíferos. Oh, aleluya. Oh, el tiempo de perdonar, el tiempo de olvidar, el tiempo que se haga su voluntad, el tiempo de manifestar lo que somos en medio de la crisis, en medio del juicio, en medio de todas las naciones. Se va a levantar una iglesia con frutos. Aleluya. Se va a levantar una iglesia con amor, con paciencia, con gozo, con paz, con benignidad, con bondad, con fe. En el tiempo difícil, la iglesia no dice otra cosa, sino que el gozo, el fruto del Espíritu Santo es nuestra fuerza. Yo quiero hacer una oración por todos los enfermos del pueblo del Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, toca, Señor, cada cristiano, cada siervo, oh, de tu pueblo que está enfermo en España. Señor, Padre, dale esa paciencia. Oh, Padre, a esta iglesia, a este pueblo que te amamos, que te queremos. Y que seamos, Señor, como José, que podamos fructificar aún en medio de la aflicción por medio del fruto del Espíritu en nosotros. Forja en nosotros, Señor, tu carácter. Oh, Padre, para ser fiel en los peores momentos. Bendecimos, Señor, cada familia. Reprendemos todo virus, toda enfermedad. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, oramos, Señor, por todas las peticiones, Señor, que en esta semana hemos obtenido, Padre, por los de Alicante, por los de Elche, por los de Madrid, por los de Bilbao, Señor, por los de Extremadura, Padre. Ahora en el nombre de Jesús, trae, Señor, sanidad, trae, Señor, ejecuta, Padre, el milagro, Dios. Pero, Señor, si no lo quieres hacer, seguimos siendo tus hijos, seguimos fieles a ti. Si morimos, de Él somos, y si vivimos, para Él vivimos, porque la iglesia se conocerá por los frutos. Gracias, Señor. Ven a su voz.